Tiene la palabra la licenciada María Elena Crito, socióloga. Sí, ¿este funciona? ¿Cómo es? ¿Qué apretas? Para adelante, para atrás. Ahí estamos. Bueno, sí. ¿Empezamos? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para hablar ante ustedes. Quisiera con esta presentación aportar al debate datos oficiales sobre la mortalidad materna en Argentina, como así también de Uruguay y de Chile. Para empezar, vamos a hablar del contexto. Estamos hablando de muertes de mujeres en Argentina, muertes de mujeres en edad fértil, de 15 a 44 años. En el año 2016 son 7.936 muertes de mujeres en edad fértil. La muerte por embarazo, parto y puerperio es responsable del 3,6% de las muertes de mujeres en edad fértil. Es igual esto a 282 casos. En esto estamos incluyendo las muertes maternas tardías, aquellas que se producen desde los 42 días y hasta el año del parto. Claramente existen otras causales de muerte cuya incidencia es mayor. Les quiero aclarar que en este cuadro están agrupadas en grandes dimensiones las causas de muerte. Ahora vamos a hablar de la tasa de mortalidad materna en Argentina. La tasa de mortalidad materna ha decrecido en los últimos 15 años, como se puede ver en este cuadro, llegando en el 2016 a 245 muertes totales. Se observa una reducción del 22%. ¿Sí? En este cuadro podemos ver como de 43 muertes cada 100.000 nacidos vivos del 2001 se ha reducido al 2016 a 34 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Si nos concentramos ahora en ver las causales de la mortalidad materna, de estas 245 muertes maternas, excluyendo las muertes tardías, nos encontramos que las principales causas de muerte tienen que ver con causas obstétricas directas e indirectas, que representan el 82% de las 245 muertes maternas del año 2016. Para que entiendan, las causas obstétricas directas son aquellas producidas por hemorragias, por sepsis o infecciones, por trastornos de hipertensión, fundamentalmente. Ahora, si nos enfocamos en las muertes maternas por embarazo terminado en aborto, encontramos que el 0,4%, es decir, un caso, está registrado como intento fallido de aborto. Sumemos a estas las muertes por abortos no especificados, es decir, sumamos 16 casos, un 7% más. Si ampliamos la mirada, sumamos también las muertes por otros abortos no especificados. Son 14 casos más, un 6% más. Es decir, que en total, de las 245 muertes maternas del año 2016, tenemos un 13,4% que refiere a embarazo terminado en aborto, excluyendo el aborto espontáneo, el aborto ectópico y el aborto por otros productos anormales de la concepción. En total, son 31 casos en números absolutos, lejos de las cifras que circulan. Dijimos que la tasa de mortalidad materna en Argentina cayó un 22% en el periodo 2001 a 2016. En estos años, la mortalidad materna por aborto disminuyó 53%, mientras que la mortalidad materna por causas obstétricas directas e indirectas decreció un 1,5%. Claramente, si queremos seguir disminuyendo la tasa de mortalidad materna en Argentina, hay que trabajar en la prevención sobre todas las causas de muerte.
en los que los factores, especialmente en aquellos factores que tienen mayor impacto. La tasa de mortalidad materna por embarazo terminado en aborto cae más abruptamente que la tasa de mortalidad materna promedio. Ahora bien, vamos a ver las cifras de Chile y Uruguay, nuestros países vecinos. La tasa de mortalidad materna, como ven en ambos gráficos, en ambos países decreció significativamente antes de la legalización del aborto. Y llamativamente, en Uruguay, vemos que a partir de la legalización del aborto en el 2012, encontramos un aumento de la tasa de mortalidad materna, como se puede ver en el segundo cuadro, un aumento de más 122%. Ahora bien, si vemos también los datos de Uruguay, que ya tienen datos disponibles sobre la cantidad de abortos legales a partir de la legalización, observamos que los mismos en este periodo 2013 y 2016 han aumentado en números absolutos en un 33%. Tomamos como base el primer año donde hay datos disponibles reales registrados por el Ministerio de Salud de Uruguay, 7.171. Bueno, como conclusión, la mortalidad materna en Argentina viene reduciéndose desde el año 2001 hasta el año 2016. Un minuto. Entre extremos cae un 22%. La mortalidad por embarazo terminado en aborto cae un 53%, es decir, más del doble de la caída de la tasa promedio. Las principales causas de muerte materna refieren a causas obstétricas directas e indirectas, que en el 2016 son responsables del 82% de las muertes maternas. Claramente, si queremos seguir disminuyendo la tasa de mortalidad materna, hay que trabajar sobre todas las causas, en la prevención, fundamentalmente en los factores que tienen mayor impacto. Los datos oficiales de Uruguay y de Chile indican que la mortalidad materna ha disminuido significativamente antes de la legalización del aborto. Es posible disminuir la mortalidad materna sin una ley de aborto legal. En Uruguay se observa un aumento de la tasa de mortalidad materna a partir de la legalización del aborto. Las cifras de mortalidad materna crecientes en los últimos 4 años de Uruguay nos plantean si la legalización del aborto no ha tenido el efecto contrario y ha empujado la tasa de mortalidad materna. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y, por supuesto, quedo a disposición de todos para obtener estos datos, que son los datos oficiales publicados por cada uno de los ministerios de salud de estos 3 países. Muchísimas gracias. En primer lugar, para María Elena Crito, ¿se encuentra? Sí, está. Bien, bien. De la diputada Karina Banfi. Usted presentó en su exposición una escala de mortalidad materna donde el 0,4% aparece el aborto al final de la tabla. ¿Cómo explica en su análisis de datos el factor de la clandestinidad? ¿Cómo cree usted que ¿Cómo cree usted que está medida la causa de la clandestinidad en los datos oficiales que presentó? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En Argentina se registran todas las causas de muerte, ¿sí? Es decir, que los médicos, la policía, toda muerte tiene una responsabilidad profesional. Los clandestinos o no clandestinos son 282 muertes en el año 2016, ¿sí? Total muertes maternas. Si hubiera una muerte materna clandestina, va a estar registrada aquí. Las que están registradas como embarazo terminado en aborto son en total 43, ¿sí? De estas 12 muertes son embarazos terminados en aborto por embarazo ectópico, por anormalidades, por abortos espontáneos, con lo cual no las podemos considerar como un aborto clandestinos. Las que no están especificadas, que son 2 códigos
3 códigos, ¿no? El intento fallido de aborto, donde también entra el aborto legal. Cualquiera de estos que no están especificados podría estar entrando el aborto legal hoy también, ¿sí? Porque, digamos, el aborto, sea legal o ilegal, es un riesgo, es aumentar un riesgo, ¿sí? El riesgo para la vida y el riesgo para la salud física y mental de la mujer. Así que en ese sentido, las clandestinas o no clandestinas están registradas. Toda muerte en Argentina está registrada. De hecho, estos datos están calificados por los organismos internacionales con una muy buena calificación del registro, no solo por su asignación en los códigos, sino también como completos. Es decir, digamos, no creo en la posibilidad de que los médicos estén mintiendo, lo que sea, pero igualmente, si estuvieran mintiendo o tuvieran miedo de incriminar a las mujeres, estas entrarían en estas 282 muertes y, como les dije, de embarazo terminado en aborto son en total 43. No sé si está respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta para Crito, de diputada Brenda Austin. Usted mencionó las estadísticas de Uruguay respecto a la tasa de abortos sin hacer reflexión alguna sobre la cifra de los sistemas de salud previo a la legalización. ¿Conoce el caso del Distrito Federal de México, donde las tasas luego de los primeros años no solo se estabilizaron, sino que bajaron? ¿Conoce de los datos de la Organización Mundial de Salud sobre abortos seguros e inseguros y tasas de aborto? Hola, muchas gracias. A ver, de Uruguay sí tengo los datos de cómo fue reduciendo justamente antes de la legalización del aborto la mortalidad materna, con un trabajo en mejoramiento justamente en el sistema de atención médica obstétrica, con mejor educación, o sea, fueron muchos factores que están estudiados tanto en Uruguay como en otros países que redujeron la mortalidad materna independientemente de la ley del aborto. Respecto a México, no tengo los datos, sí tengo los datos de cómo en los estados más permisivos de aborto tiene una mortalidad más alta que los estados menos permisivos. Si quiere, le acerco el estudio, hay un estudio hecho muy serio en Uruguay, en México, donde están estos datos, y de otros países no he hecho un seguimiento, sí he accedido a los datos de la OMS, a las tasas de mortalidades de cada uno de estos países, respecto a cómo están en la legalización, pero no le puedo dar información. También he leído en la OMS en el 2015 que han sacado una solicitada respecto al misoprostol, pidiendo por favor que se utilice, después si quiere se la acerco, es lo último que sacó respecto al misoprostol, que se hagan estudios rigurosos antes de utilizar esto en embarazadas, justamente porque las causas, de las consecuencias que pueden tener, pueden ser muchísimo más graves que lo que uno quiere prevenir. Así que esto es de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud trabaja con muchas estimaciones también en los países donde no tiene información y de hecho con Argentina expone estos mismos datos oficiales que hoy he presentado aquí a ustedes. Así que no sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No, está muy bien, gracias. Realmente ha sido su disposición responder todas las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.